Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy bueno saber que cada día tenemos un momento para encontrarnos entre ustedes, encontrarnos con la palabra de Dios, con el consejo inspirado y esta conversación amena, franca, abierta, donde exploramos los consejos de Dios y también la palabra inspirada que viene justamente con el pastor Bruno Razo, a quien tenemos aquí en el set y le damos una bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber, y gracias a todos los amigos y hermanos que diariamente nos convocamos con el mismo interés, con la misma necesidad, con la misma promesa de que creyendo en Dios estamos seguros, con la misma premisa que creyendo en sus profetas somos prosperados. Justamente hablando de la prosperidad del pueblo de Dios, Dios sabía que el pueblo necesitaba un líder fuerte. Y ese líder lo fue preparando desde su propia infancia, desde su nacimiento. Antes fue pedido a Dios por esta mujer que nosotros conocemos, Ana, y luego así conforme a su promesa, conforme a su voto lo entregó, y Samuel fue creciendo bajo la dirección del sacerdote Elí, el sumo sacerdote, y de pronto Elí, quien era el líder, además era juez y estaba ejerciendo como sumo sacerdote, quien debía recibir los mensajes de Dios no los estaba recibiendo. Hay otras cosas de por medio allí del carácter de Elí que en algún momento vamos a tocarlas. Cuando Dios llama a Samuel, que era un jovencito, era un niño, ¿no? ¿Cómo reacciona Elí ante esa manifestación de Dios? Voy a responder con una declaración del libro Patriarcas y Profetas y dice así: 3 veces fue llamado Samuel y 3 veces contestó de la misma manera. Y entonces Elí se convenció de que la voz misteriosa era la de Dios. El Señor había pasado por alto a su siervo elegido, el anciano canoso, para comunicarse con un niño. Esto era de por sí un reproche amargo, pero bien merecido para Elí y para su casa. Ningún sentimiento de envidia o celos se despertó en el corazón de Elí. Le aconsejó a Samuel que contestara, si lo llamara nuevamente: habla Jehová, que tu siervo oye. Una vez más se oyó la voz y el niño contestó: habla, que tu siervo oye. Estaba tan asustado al pensar que el gran Dios le hablaba que no pudo recordar exactamente las palabras que Elí
le había mandado a decir. Elí podría haber dicho, no, Dios no siguió el camino que está establecido, está hablando en directo, no debe ser Dios, porque Dios usaría el camino, ¿no? Claro. Puede haber tenido un poquito de celos, un sentimiento así de amargura, pero él dice, no, si es Dios el que está llamando, tú tienes que contestar y escuchar y aceptar, ¿no? Porque finalmente el mensajero, el profeta de Dios, lo que procura es que la gente se conecte con Dios. Claro. Y Dios se conecte con la gente. Y si esto ya estaba ocurriendo, aunque no era por su servicio, él no tenía por qué invalidarlo. Y en eso fue noble Elí, en dar el mejor consejo. Y muchas veces tenemos esa tentación de confundir el medio, ¿no? El intermedio o el intermediario con el fin. Eso, ¿no? Dios nos puede utilizar a todos los seres humanos para un propósito mayor. Lo que pasa es que Dios actúa de manera ordinaria, también actúa de manera extraordinaria. Claro. Dios sigue un camino y un proceso lógico y natural, y Dios es el primero en respetarlo. Pero hay situaciones especiales, momentos especiales, personas especiales que Dios hace algo especial, con un llamado así más impactante, por la relevancia, por la misión, por lo que la voluntad de Dios considere. Dios sigue siendo Dios en el momento de que Él puede utilizar a un niño, a un anciano, a un animal, Claro, para comunicar su mensaje, que ese es el fin. Como ha ocurrido. Por eso digo que Dios hace lo ordinario, lo común, pero también hace lo extraordinario. Eso es importante. El mensaje que Dios le dio a Samuel era un mensaje de tremenda reprensión para la casa de Elí. Y bueno, después de esa reprensión de Dios a Elí por medio de Samuel, ¿qué hizo Elí y cuáles fueron los resultados? Dice en Patriarcas y Profetas también que Elí dio a conocer a toda la nación los mensajes de reproche que habían sido dirigidos a su casa. Así esperaba contrarrestar hasta cierto punto la influencia maléfica de su negligencia anterior, pero las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo como lo habían sido por los sacerdotes. También los pueblos de las naciones circunvecinas, que no ignoraban las iniquidades abiertamente practicadas en Israel, se aferraron aún más en su idolatría y en sus crímenes. No sentían la culpabilidad de sus pecados como lo habrían sentido si los israelitas hubieran perseverado su integridad. O sea, el mensaje es claro, ¿no? Que Elí dio a conocer a toda la nación los mensajes de reproche que habían sido dirigidos a su casa. Esperaba contrarrestar la influencia maléfica de su negligencia anterior. Quiso redimir el tiempo, quiso compensar su gestión. Pero el pueblo que ya le había tomado el tiempo, Ya lo había sopesado. Claro, ya lo Elí. tenían en la mira y dice, no, ¿qué autoridad tiene para decir? Claro. Entonces, le costó a Elí remar contra la corriente y volver sobre los pasos que ya habían dado. Una negligencia en la educación de sus hijos y la forma permisiva que vimos hizo que estos jóvenes consideraran lo santo como cualquier cosa. Mezclaron lo santo y lo profano, pisotearon el nombre de Dios, el culto santo que ellos ofrecían. Y me sorprende cómo la cita dice que la influencia de esta negativa no solamente fue al pueblo de Israel, que era el más cercano, sino que esa fama se extendió y llegaba a los pueblos circunvecinos diciendo, no, en Israel se practican estas cosas, ¿qué más da? Sí, sí, los que no creían en esto ahora creen. Si los que dicen que esto está mal ahora lo practican, capaz que no esté tan mal, ¿no? Y entonces cuando vamos cediendo, cuando vamos corriendo los límites, también nos extendemos hacia los demás en un ejemplo y en un discurso que es contraproducente, ¿no? Y hay quienes tienen ese dos discursos, ese doble discurso, ese contradiscurso, claro, que muestra y que enseña otra cosa. Y qué triste, ¿no? Que ellos, el pueblo de Israel, si hubiera preservado su integridad, hubiera sido como una especie de barrera.
los pueblos vecinos hubieran dicho, Israel, miren cómo marcha en pos de lo que su propio Dios les ha mandado, ¿no? Están siguiendo fielmente sus propios preceptos. Hubiera sido como una especie de barrera para los otros, pero sucedió todo lo contrario. Claro, ¿por qué? Porque la tibieza, porque el solo formulismo, porque la hipocresía, porque el parecer y no ser, genera más dificultades que el que abiertamente es frío, que el que abiertamente niega, que el que abiertamente abandonó. Entonces, ese fue el mal que ellos estaban ocasionando, ¿no? La incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y qué pena que esa barrera que Dios había colocado para atraer a los pueblos no estaba realmente funcionando. Y tristemente vemos que una pequeña acción va generando una cadena, ¿no? Una reacción, y esa reacción es como una bomba atómica, ¿no? Una reacción en cadena que va destruyendo todo a su paso. No, es que lo que Dios pretendía con las bendiciones, cuando Dios bendecía, era que la bendición fuese un testimonio que llamase la atención a los demás para acercarse a Dios. Y lo que Dios pretendía con la fidelidad de los principios es que eso llamara la atención y atrajera a las personas a Dios. Claro. Y hoy pasa lo mismo. Dios me bendice y espera que sea fiel, y a través de los dos caminos que podamos atraer a otros a Dios. Pasa así cuando alguien quiere respetar el sábado, por ejemplo, que es uno de los mandamientos, y tiene que arreglar con su trabajo y pelearla en el buen sentido, ¿no? de pedir libre, y a veces hasta pierde el trabajo. Eso que algunos toman por fanatismo, otros lo toman como un compromiso de amor, de fidelidad. Debe ser importante para que alguien esté dispuesto. Cuando un joven es capaz de decir que no a un vicio, a un pecado, o sea, debe ser importante, que algunos se burlen por ahí, pero al final es importante, ¿no? Israel perdió la oportunidad. Qué triste. Amigos, las oportunidades que Dios nos presenta para testificar, para tomar decisiones en favor de la vida, no debemos dejarlas pasar. Ahora vamos a tener un instante, un consejo, y luego volvemos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Estamos con el momento justo para recibir una invitación final y también la inspiración por medio de la oración. Queremos dejar con todos ustedes un mensaje simple, ¿no? De que Dios debe ser nuestra guía, su palabra debe ser nuestra contención y vivirla en fidelidad debe ser nuestro compromiso. Ahora vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, queremos ser contenidos por tu palabra, dirigidos por tu Espíritu y comprometidos con tu mensaje. Por favor, bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de mañana tenemos un compromiso, un encuentro con el estudio de la palabra de Dios, el estudio del consejo inspirado, aquí en Creed en sus profetas. Hasta entonces.